En el Señor. Qué hermosa mañana Dios nos ha regalado. Un tiempo especial para disfrutar de la gracia, del amor, de los cuidados preciosos de nuestro Dios. Cada día damos gracias a Dios por su bondad. ¿Cuántos están contentos en el Señor? Ver a Dios reflejarse a través de nuestras vidas, ver al Dios del cielo obrando de una manera sobrenatural, es algo maravilloso. Cómo Dios va obrando en todo lo que hacemos, en todo lo que vivimos, porque nuestro Dios nos respalda con su diestra de amor y de bondad. Quisiera tocar un tema el día de hoy, se llama la obediencia. Es necesario, es imprescindible. ¿Qué es la obediencia? Yo creo que los papás y todos los que estamos aquí sabemos claramente lo que es la obediencia. Y lo contrario a la obediencia, ¿cuál es? La desobediencia. Y creo que a ninguno de nosotros nos gustaba que nos castigaran por la desobediencia. Siempre había un premio, pero ¿a través de cuál? El premio venía solamente por la obediencia. Pero la desobediencia causaba muchas veces dolor. Y también nosotros en el tiempo sembramos lo que cosechamos. Nos toca vivir muchas cosas, porque es parte de la vida también, los seres humanos, las fallas, los errores. Y en esta palabra que hoy quiero hablar, es una palabra, unos textos bíblicos que vamos a ver en el libro de Josué, capítulo 1, desde el versículo 1 al 7. Es interesante cómo Dios le habla a Josué. Y aquí Dios le recalca lo imprescindible, lo importante que es que Josué le obedezca. Josué, vas a hacer algo, le dice el Señor, pero quiero que tú me obedezcas a mí. Que te pongas en el lugar donde yo quiero que tú estés. Que hagas las cosas conforme yo te las he dicho. No vayas contra mi palabra, mis ordenanzas, Josué, porque entonces tendrás problemas. Eso le está diciendo Dios a Josué. Quiero que endereces tu caminar, que te pongas en el lugar correcto y apropiado para descubrir las cosas que Dios nos va a dar a cada uno de nosotros. Vamos a ver esto importante de la obediencia, pero también a través de lo que vamos a aprender hoy, que es también la desobediencia. Cómo la desobediencia trae grande dolor, angustia y desesperanza. Aquí en el libro de Josué ocurren dos cosas interesantes en los versículos que vamos a leer. Primero está el término del proceso de uno de los grandes y maravillosos hombres de Dios como Moisés. Se termina todo un periodo de un gran hombre, maravilloso hombre. Un hombre que tenía una comunión íntima con Dios, pero maravillosa, hermanos. Qué tiempos aquellos de Moisés. Creo que el pueblo de Israel y ninguna nación va a ver otro líder como este gran hombre Moisés. Y tiene que aparecer allí un sucesor. Y aparece entonces este líder que nosotros vamos a ver como Josué. Así es que vamos a leer Josué capítulo 1 desde el versículo 1 al versículo 7. ¿Qué nos enseña esta palabra esta mañana? Dice así: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los Eteos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, o a izquierda o a derecha, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. No dice mantente en el centro, ni izquierda ni a derecha. No está diciendo eso. Le está diciendo algo. Tú tienes que obedecer mis mandamientos. Tienes que obedecer mi palabra. Todos los seres humanos tienen una ciudadanía que es la tierra donde nacen. El país del cual hemos nacido, muchos de nosotros. Muchos tienen 2 ciudadanías, otros hasta 3 y otras más, de acuerdo a su trabajo o donde vayan. Nosotros, los hijos de Dios, tenemos 2 ciudadanías. Una es la donde nacimos y la otra es la de los cielos. Filipenses 3:20 dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, el Señor Jesucristo. Así es que la Biblia nos dice: somos ciudadanos del reino de los cielos. ¿Qué tiene que ver esto? Pues mucho.
Pues somos ciudadanos de este país y obedecemos las leyes de esta nación. Y tenemos que cumplirlas, cualquiera que éstas sean, aunque a veces no nos gusten. Así también obedecemos a muchas cosas. Incluso usted obedece a su cuerpo, tiene hambre, ¿y qué es lo que hace? Busca dónde comer. Y cualquier necesidad que su cuerpo le dicte, usted lo hace. Si tiene frío, busca dónde calentarse, abrigarse o buscar un lugar donde haya calor, y así vamos obedeciendo. Nos gusta obedecer y actuamos de acuerdo a esa obediencia, y lo hacemos en beneficio propio. Si es frío, para cubrirnos y no enfermarnos. Si hace mucho calor, y así también. Si estamos cansados, necesitamos un descanso o dormir, entonces usted obedece y le hace caso. Vea qué obediente es usted para con usted mismo. Somos obedientes, pero ¿somos obedientes para las cosas del reino de Dios que no benefician nada más que a uno mismo? Si obedecemos a Dios, no beneficiarás a tu hermano, a ti mismo te beneficiarás. Serás bendecido y prosperado si tú obedeces a Dios. Así como cuando te cubres porque hay frío y obedeces a tu cuerpo lo que está pidiendo, entonces también todo lo que Dios pide que tú hagas tiene que ver con tu obediencia a Él, y eso te traerá ricas bendiciones del cielo. Nosotros nos cuesta comprender esto. Nos cuesta entender lo que significa la obediencia a Dios del cielo y de la tierra. Marcamos mucho la ruta con respecto a nosotros mismos, pero recuerda que Dios lo que quiere no es tu mal, sino tu bien. Dios desea el bienestar de todos nosotros. Cuando el padre o la madre dicen al hijo, tienes que estudiar, saca buenas notas, no es por el papá, por la mamá, es por el pequeño, para que mañana ella o él obtengan buenos resultados y tengan un futuro y puedan sostenerse de algo en lo cual puedan mañana trabajar. Así obedecer traerá grandes beneficios. Pero también están aquellos que no hacen caso. Les entra por un lado y sale por el otro, o hacen caso omiso a aquellas palabras que son el consejo sabio de alguien que les ama. Entonces, aquí Dios le dice a Josué, hay un tiempo en que todo termina, hay un tiempo en que todo se acaba, hay un tiempo en que las personas van pasando y la sociedad también va terminando. Hay un tiempo en que tú eres joven, pero se terminará ese tiempo. Hay un tiempo en que llegará y verás tu carnet, tu calendario personal, y dirás, tengo 50 años, ¿cómo llegué aquí? Y todos dirán, como todos llegamos. ¿Y cómo fue tu obediencia? ¿Cómo fue tu vida? ¿Qué has logrado y qué has hecho? La obediencia a Dios tiene que ver con todo aquello que va a transcurrir en todo el proceso de tu vida hasta el último día en esta tierra. Puede ser un periodo muy largo, y gloria a Dios por eso. Y a veces será cansador para los otros, pero no importa, pórtate bien para que te cuiden. Para que tengan paciencia de ti. Piensa, llénate de la palabra, de la sabiduría de Dios, y te hará llegar hasta el último día de tu vida con ciencia y sabiduría. Dará gusto sentarse a tu lado y escuchar tus consejos. Solo Dios lo puede hacer. ¿Pero qué lo hace? La obediencia. Así es que Dios le da aquí en el versículo 1 de Josué capítulo 1, versículo 1. Entonces, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Versículo 2. ¿Qué le dice entonces? Mi siervo Moisés. Muy bien, cambiamos de periodo. Terminó el tiempo de Moisés. Josué, ¿sabías que todo lo que Moisés hacía estaba en mis mandamientos, en mis ordenanzas? Él me buscaba a mí, yo guié a Moisés. Hace unos domingos atrás yo les hablaba la importancia del oír, cómo Dios le hablaba a Moisés. Y aunque el pueblo estaba estancado, Dios seguía hablándole ¿a quién? A Moisés. Hermanos míos, tal vez uno u otro puede estar estancado espiritualmente, pero Dios te está hablando a ti todos los días. Y tú tienes que oír la voz de Dios, porque Dios está preocupado por ti. Si el de allá no se mueve, Dios dice, aún le hablo. Si no se mueve, es cosa de él, pero muévete tú. Entra tú en la acción del reino. Aquí Dios le dice, hay un cambio. Has sido el servidor de Moisés durante todos estos 40 años, pero se termina todo este proceso. Hay un cambio nuevo en tu vida. Josué, ahora yo te hablaré a ti directamente. Hablaré a tu corazón, Josué, y te diré lo que debes hacer. Aquí lo primero entonces que encontramos, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, mire lo que le dice. ¿Qué le dice? Levántate, entra en acción, Josué. Es el tiempo tuyo. Es el tiempo en que tú tienes que tomar esos desafíos que Dios demanda para tu vida. Y pasa este Jordán. Le está diciendo, vas a tener que hacer algo. Hermanos míos, la quietud no le gusta a Dios. Dios es un Dios de acción.
Todo el universo está en completo movimiento. Todos los planetas están en pleno movimiento permanente y constante. El mar no se detiene, continúa su movimiento. Pueden ser las olas más bajas, más calmadas, pero aún mantienen sus altos volúmenes. Hermanos míos, otro término que se dice, pero lo vamos a decir en volúmenes de olas grandes. Hermanos, ¿por qué? Porque todo está en movimiento, está en vida y está en obediencia a aquel que creó todas las cosas. Entonces Dios dice, quiero que tú estés en pleno movimiento. Quiero contarle que el movimiento al hombre y a la mujer lo van a rejuvenecer. Le van a dar más vida, su rostro se verá iluminado porque está en movimiento, no de su ejercicio físico, como dice Pablo, sino el ejercicio es espiritual. El ejercicio espiritual va a producir la vida dentro de ti. Tu corazón marcará un ritmo firme y agitado como si tuvieras 16 años. Y mucha gente dirá, tienes 50 o 40, pero tu corazón está firme y sólido. ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios por eso. Hace unas semanas atrás el doctor me examinaba y ponía ese estetoscopio por todos lados. Oiga, dijo, tiene buen ritmo de corazón a su edad. Es que hay un Dios que mantiene el corazón vivo. ¿Ven qué lindo es el Señor? ¿Cuántos dicen amén a eso? Gloria a Dios por eso. Cuando mi padre estaba allí ya listo para partir, y yo fui a orar por él ahí en el hospital, y su cama, hermanos míos, el corazón, dijo el doctor, el corazón de este hombre es muy fuerte. Se inflaba su pecho aún respirando. ¿Sabe qué interesante es eso? Es una muestra. Tal vez es un músculo, pero Dios es el Dios del corazón. El Dios que renueva al hombre por dentro. Y después de orar y entregar a mi padre las manos preciosas de este Dios, para que Él lo guiara en la nueva ruta, en ese camino que iba a comenzar, que todos un día nos tocará hacer. Entonces Él dejó de respirar y terminó todo. Qué lindo es Dios. Dios es bueno. Dios es generoso. Pero debemos vivir en este tiempo de la obediencia y del reino. Hay un cambio, le dice el Señor a Josué, este tiempo. ¿Por qué Dios escoge a otro hombre entonces? Porque siempre Dios está buscando hombres y mujeres que le obedezcan, que hagan su voluntad, que estén en el camino de su reino, y entonces Él quiere ser exaltado y reconocido. Hermanos míos, aquí había un desafío también para Josué. ¿Y cuál era este? Que tenía que entrar a la tierra prometida. La obediencia estaba en que vas a tener que cruzar todo este territorio y lo vas a hacer. Pero mire lo que Dios le dice. Hay una conquista por delante. El versículo 3, por favor. Aquí dice, yo os he entregado. Vea la obediencia, ¿qué trae? Beneficios, trae bendiciones. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta. Dios le dice, yo estaré contigo. Yo te daré todo lo que te he prometido. No obstante, tú tienes que obedecerme a mí. Tú tienes que hacer todo lo que yo te indique, le dice Dios, porque entonces te va a ir bien, Josué. Y no solo tú, será bendecido todo ese pueblo que está detrás de ti. Todos los que te siguen van a ser bendecidos como tú en la obediencia a mi persona, dice Dios. La obediencia a la palabra de Dios traerá grande ganancia, grande galardón a todos nosotros. Ganar en el reino, hermanos, es un privilegio, es un honor, porque Dios nos da buenos regalos y no cosas que perecen. No cosas que se terminan mañana, cosas eternas, vida, esperanza, gozo, sabiduría. Dios nos renueva por completo por dentro, hermanos. Nuestros ojos se abren ante toda expectativa y todo nuevo desafío que tú tomes. Cualquiera que este sea, Dios te abre los ojos, Dios te da ciencia. Dios te renueva por dentro por gracia y por sabiduría cuando saben que Dios es fiel. Qué interesante es ver a Dios obrando de una manera sobrenatural. Aquí entonces Dios le exige, vas a poseer la tierra, pero tú tienes que hacer algo también. Yo hago una promesa, dice Dios. Como esta mañana, Dios tiene promesas para todos nosotros. La Biblia dice, nunca te dejaré, siempre te sostendré con mi diestra poderosa. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Nadie te podrá hacer mal durante todos los días de tu vida. Así dice la palabra. Dice Dios, yo estaré contigo. Aunque pases por los ríos, no te anegarás. Y aunque pases por el agua y el fuego, dice, no te quemarás ni la llama arderá en ti. Dios dice, yo estaré contigo. Vea lo que decía el Salmo 91. Qué tan lindo es ese salmo, tan precioso, tan lleno de aliento y fortaleza. Dios dice, sí, pero todo está en que tú me obedezcas a mí.
¿Cuántos le creen al Señor? La obediencia tiene que ver con creer a la palabra que Dios nos da. ¿Sí? Todos los lugares que pisare la planta de vuestros pies. ¿Cuántos tienen anhelos en este año? ¿Cuántos están en nuevos desafíos este año? Llegar a la meta bien está en que tú le obedezcas a Dios. Logra las cosas no solo por tu esfuerzo, sino por lo que Dios hará en ti. Será mucho más placentero. Te llenarás de gozo y de fortaleza y sentirás que Dios está junto a ti y Él te ha fortalecido. Entrar a la tierra prometida, hermanos, ¿sabe lo que demandaba? Un gran desafío. Tenían que atravesar toda la tierra por completo. ¿Y con qué se encontrarían? Con pueblos, con enemigos, con adversarios, con obstáculos firmes, fuertes. Algunos más pequeños que otros, pero al fin y al cabo, adversidades. Pero había una promesa. Y esa promesa estaba cargada ¿de qué? De obediencia. Tienes que obedecerme. No puedo caminar y llegar a una meta si no obedezco a Dios primero. Hermanos míos, podemos llegar y vamos a llegar todos magullados y heridos si no confiamos en Dios. Pero distinto es cuando un campeón entra triunfante a un lugar por la conquista y sabe que todo lo que ha vivido allí fue por la gracia de nuestro Dios. Eso es un vencedor. Eso es lo que Dios deseaba de Josué y lo que desea Dios de nosotros. Dios te dará la victoria este año. Y cada tiempo Dios te dará la victoria. Y en todo lo que enfrentes y tengas que ganar, Dios te dará la victoria. Pero obedece a Dios por sobre todas las cosas. El versículo 5, mire lo que dice el Señor a ti esta mañana también, como le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Aunque parezca que estás perdiendo la batalla, tú siempre estarás en pie. Eres un campeón. No por tus fuerzas, no por tus capacidades, sino porque has creído a mi palabra. Porque obedeces. Nadie te podrá hacer frente en todos los días. Mira, Josué, hasta el último día de tu vida, hasta el último respiro en esta tierra, dice Dios, yo estaré contigo, Josué. Qué bueno es eso, qué maravilloso es confiar en el Señor. Que Dios nos sostenga hasta el último día de vida sobre esta tierra y aún Él después nos diga, eso termina acá, pero hay una nueva etapa. Moisés terminó una de las etapas más gloriosas de la historia de los hombres de la humanidad. Moisés fue un hombre, un líder poderoso, lleno de una unción sobrenatural, una capacidad intelectual para escribir estos libros, 5 primeros libros de la Biblia. Qué maravillosa tarea de Moisés, insuperable. Pero ahí estaba ese hombre. ¿Qué hacía Moisés? Solo obedecía lo que Dios le indicaba. Como estuve con Moisés, mire qué lindo es esa palabra. ¿Cuántos quieren dejar herencia a sus hijos? ¿Ah? Dios les va a decir, mira, yo estuve con tu mamá o con tu papá y así también yo estaré contigo. No obstante, tú tienes que obedecerme. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Nos gusta este texto bíblico, pero este está basado en un principio y es la obediencia. Está basado en que tú me obedezcas, dice el Señor. Josué, no te voy a dejar jamás, pero tú tienes que obedecerme a mí. Tienes que confiar en mi palabra. Si yo estuve con Moisés, yo también estaré contigo. En todo el proceso de tu vida y en cada cambio que experimentes en la vida, yo estaré allí. Si se desploma la bolsa, yo estaré allí contigo. Si tus finanzas se escasean, yo estaré allí contigo. Pero si tú me obedeces a mí. Si la salud a veces no está muy buena, no importa, dice Dios, yo estaré allí para fortalecer, para sanar, para proveer, para sustentar. No tengas miedo, confía en el Dios Todopoderoso. Confía en lo que Dios hará, no en lo que tú puedes hacer o lo que otros pueden hacer por ti. Confía en lo maravilloso y grande que Dios puede hacer. Pero ¿qué demanda Dios entonces? El territorio no era fácil, era una conquista de desafíos personales de Josué, pero también de todo un pueblo. Tenía que ser un líder ejemplo para todos los demás. Y es lo mismo que Dios dice hoy. Yo quiero, dice el Señor, para tu vida, que tú y yo seamos ejemplo para los demás. Hermanos míos, tu ejemplo es valioso para que otros te sigan. Tu ejemplo es valedero para que otros sigan también a este Dios maravilloso y le conozcan y le obedezcan en todos sus mandamientos. Es tu obediencia la que va a servir de ejemplo a los demás. Por eso Dios le dice, como estuve con Moisés mi siervo, como estuve con Moisés, así también estaré contigo. No te dejaré
Pero aquí el versículo 6 le dice algo, y esta mañana también es para todos nosotros. ¿Qué nos dice? Esfuérzate. Dile al que está a tu lado, esfuérzate y sé valiente. Dice entonces Dios a Josué, tienes que obedecerme en esto. Esfuérzate y sé valiente. En todas las cosas vamos a tener que hacer un esfuerzo. Y tal vez vendrán algunas horas más, pero bien vale ese esfuerzo. Servir a Dios hay que hacer esfuerzo. Hermano, si usted tiene que hacerlo, haga los esfuerzos, porque usted va a ser bendecido. Usted será beneficiado con la gracia y el amor y el poder de Dios. No será beneficiado el hermano, la hermana, su cuñado, su abuelo, su tío, su padre. No, es usted. Todo esfuerzo que usted haga, usted va a ser beneficiado, bendecido. Así es que Dios le dice, Josué, yo quiero que tú te esfuerces y sé valiente. No le tenga miedo a las cosas que puedan ocurrir o que puedan decir. Confía en lo que Dios dice. Es más poderoso el brazo fuerte de nuestro Dios. Es más confiable la mano poderosa de Dios y su palabra que confiar en cualquier palabra de hombre. Las cosas van mal, las cosas van bien. Es que hay esto, sí, pero Dios está con nosotros. Porque lo que habrá de suceder está en la buena y perfecta voluntad de Dios. Aunque por más que te escondas, te tiene que suceder lo que te va a suceder. Si es la voluntad de Dios. Y no hay nada mejor que vivir en la voluntad de Dios, porque todo es mucho menor. Las cosas que vienen no son comparables si no tuviéramos a nuestro Dios. Porque tú repartirás. Y aquí entonces Dios le asigna a Josué una responsabilidad, la misma responsabilidad que le asignó a Moisés. Porque tú eres el encargado de distribuir, de indicarle a los demás qué camino seguir. Cuando está hablando aquí de heredad, no está hablando solo de un terreno físico como el que tenemos. Está hablando de lo espiritual. ¿Qué vas a entregar a tu generación? ¿Qué estás entregando a tu generación, a los que están junto a ti? ¿Estás entregando las cosas del mundo? ¿Estás entregando solo valores? Le voy a entregar una buena educación. Hermano mío, hermana, no es malo eso es bueno. Pero eso terminará un día. Lo mejor es entregar la vida de Cristo en el corazón. Porque donde esté pasando un momento de dolor, hermanos, los estudios no les servirán. Puede ser un arquitecto, un ingeniero, lo que sea, un gran empresario, pero cuando tenga un problema matrimonial, su empresa no lo podrá solucionar. Cuando esté grave en un hospital después de un accidente, ni los 10,000 títulos que haya obtenido, ni los posgrados, ni en la universidad de Harvard que haya estudiado, hermanos míos, no les servirán de nada. Bien, gracias. De nada. Solo Dios te puede sacar de allí, de ese momento complejo y difícil. Solo Dios lo puede hacer. No importa si das 10 vueltas en un vehículo, Dios te saca y te levanta y te dice, camina, yo te guardé de todo esto, porque Dios, solo Dios lo puede hacer. ¿Cuántos dicen amén a eso? Eso es lo que Dios le está diciendo a Josué. Y nos dice esta mañana a nosotros, ¿qué herencia estamos dejando? Josué, tú tienes que repartir esto y va a valer tu ejemplo. Tu valentía va a darle a los demás el deseo de creer en mí, de conocer mi palabra, porque han visto que tú eres valiente. Eres un hombre y una mujer decidido para servir a Dios. Porque la heredad es algo que permanece y va pasando, ¿se da cuenta? De generación en generación. Y no hay mejor heredad que la palabra de Dios. No hay mejor herencia que el reino de Dios en la vida de nuestros jóvenes y adolescentes. No existe mejor herencia, hermanos míos. La herencia más poderosa es la palabra, la vida del reino de Dios en los corazones. Y agradecemos a Dios por los padres que tuvimos, que nos enseñaron esta herencia, que nos dijeron esto es lo mejor para ti. Y uno al principio no lo entiende, uno es cabeza dura hasta que al final, gracias Señor por lograr entenderlo. Los golpes de la vida te hacen entender y comprender que esos consejos de la palabra valían más que todos tus anhelos y deseos. Que todos tus planes que se desbaraten en un día y otro. ¿Cuántos jóvenes atletas que hoy día están inválidos?
¿Cuántos sueños y anhelos quedaron truncados por un accidente? Pero la vida en Cristo es lo mejor que hay. Esa te dará fuerzas para salir adelante y continuar en tu vida. Yo juré. Yo, dice Dios, la heredad de la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Dios te está diciendo esta mañana que Él tiene una herencia para ti, pero también para tu generación. Y yo se la daré, dice el Señor. Porque cuando ya no estén los padres, o tú no estés, estará esta palabra y estará el Dios real y verdadero. Yo creo que todos los que estamos aquí, ninguno quiere morir. Todos esperamos que Cristo venga pronto. Y ojalá cuando ya estemos listos, viejito, para morir, ahí aparezca el Señor. ¿Y qué van a decir los jóvenes? Me dejó sin casarme. Yo quería tener mi futuro. Justo me iba a comprar un auto y vino Cristo. Pero ahora vas a andar sin combustible, viejo. Vas a volar por todos lados. Pensarás y estarás. Bueno, el cielo y el reino no se mueven a la velocidad que nos movemos nosotros. Por eso el hombre es mortal. Esfuérzate. ¿Qué nos dice el Señor esta mañana? Fíjese, hasta el día de hoy, ¿qué es lo que hace Dios? Exigir obediencia. Dios no ha cambiado. El mismo Dios que le habló a Josué y a Moisés y a todos los grandes hombres, les exigió obediencia. La historia de Noé es muy linda. Es tremenda la historia de Noé y ver todos sus altos y bajos y todo lo que ocurre con Noé. Uno dice, cometió muchas, sí, pero Noé le obedeció a Dios. Y seguía siendo un hombre. Claro, y va a tener fallas, por supuesto. Pero ¿qué es lo que hace Noé? Le obedece a Dios. Y mire lo que hace Noé al obedecerle a Dios. Él salvó a toda su familia. Y sus hijas, sus hijos, sí, los hijos con las nueras, que van a ser la hija, me arreglé. Hermanos, pudieron tener hijos y una generación. Los demás todos perecieron. Vea, eso es el regalo de Dios. Noé, vas a ver herederos, pero confía en mí. Traspasa esto y salvó a toda su familia. Hermanos, eso es lo que sirve, obedecer a Dios con todo el corazón. Aunque parezca contradictorio para el tiempo que vivimos, obedecer a Dios es lo mejor, porque todo tiempo la obediencia trae bendiciones. En el Nuevo Testamento encontramos la importancia también de la obediencia. Aquí en Hechos capítulo 5, versículo 29, Pedro responde claramente con respecto a la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque aquí la obediencia, hermanos, tiene mayor trascendencia que cualquier obediencia que usted realice en la vida. Si usted le obedece tal vez al trabajo en los horarios, le va a ir bien. Es una persona que trabaja y que cumple. Si usted obedece al médico que le da esos remedios y que no es su médico, porque él no trabaja para usted, él trabaja para él y cumple con su trabajo, entonces también es obediencia que va a beneficiarle a usted por su forma ordenada de tomarse los remedios o lo que sea. Hermanos, la obediencia a Dios está por sobre todas esas obediencias. Si su hijo le obedece a usted, pero es mejor que le obedezca a Dios. La obediencia a usted es buena y maravillosa, pero la obediencia a Dios está por sobre esa obediencia de usted. Así es que obedecer a Dios trasciende todas las demás obediencias. Esposo, si usted le obedece a su esposa y le obedece y le obedece y le obedece, es porque lo mandan a usted. Quiero contarle que la obediencia a Dios está por sobre la obediencia a su esposa. ¿Por qué se ríen tanto? Porque es verdad. Ya voy a ponerla al otro lado. Esposas, si no le obedeces a tu esposa, es bueno que comiences a obedecerle. Esposas, la obediencia a los que amamos tiene recompensa, pero la obediencia a Dios es mayor que todas las obediencias. ¿Cuántos dicen amén a eso? Es trascendente la obediencia a Dios. Está por sobre las cosas humanas. Si usted respeta las leyes del tránsito, hermanos, aún las respeta. Respete más a Dios que las leyes del tránsito.
Si usted dice, yo aquí hay que parar, me detengo, lo hago bien. Pero cuando tenga que obedecer a Dios, cuando Él le diga, detente, pues deténgase entonces. Cuando Dios le diga, busca mi presencia, entonces ¿qué hará? Busque la presencia de Dios. La obediencia a Dios le traerá más grandes beneficios que cualquier obediencia sobre esta tierra. Es trascendental. Los grandes hombres de Dios, escritos de su palabra, trajeron bendición a todos los que le rodeaban. Cualquier forma de obediencia a esta tierra es pequeña comparada con la obediencia a Dios. Aquí en Hechos 5:29, por favor, hija, allí dice claramente el apóstol Pedro. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por eso las mujeres dicen, no le hago caso a mi esposo. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario. Vea lo que dice Pedro, vamos a obedecer. ¿Primero a quién? A Dios. Y ustedes nos están pidiendo que hagamos algo que va contra las ordenanzas de Dios, contra los mandamientos de Dios. Así es que le decimos a ustedes, no le obedeceremos a ustedes. Ellos querían que dejaran de predicar. Váyanse con su evangelio a otro lado. No perturben a la gente, lo mismo que hablaban de Jesús. Pero Pedro les pone en claro y dice, es necesario obedecer a Dios antes que a ustedes, los seres humanos y los hombres. Qué interesante es esto. Muchos evangélicos lidian a veces por las leyes. Estas leyes se oponen. Bueno, si hay una ley que no va contra las normas de Dios, pues no tienes por qué cumplirla. Claro. Sí, no podemos permitir que hagan leyes solo para los evangélicos. Pero las leyes que están hechas y determinadas por Dios, sí las vamos a obedecer. Y si alguna ley va contra esa que está escrita en cualquier parte, le diremos no. Nosotros obedeceremos a Dios antes que a los hombres. Porque la ley de Dios es perfecta. ¿Cuántos dicen amén? La ley de Dios es lo más grande que existe, hermanos. Nuestra obediencia a Dios, ¿sabe lo que revela? El amor. Un hijo cuando obedece a sus padres y lo hace por amor, es distinta su respuesta a cualquier orden que ellos les dan. Pero cuando lo hacen por temor es distinto, ¿se ha fijado? Este me hizo caso porque me tiene miedo, o sabe que le voy a pegar. Pero cuando el chico o la niña lo hacen por amor, es distinta a su obediencia. La actitud de la respuesta a ese mandato es mucho mejor, es más amplio. Mira, mamá, no solo hice esto, sino que alcancé a hacer esto otro, ¿se da cuenta? Pero si no, hacen lo justito y a regañadientes. Si dice, anda, ¿qué es lo que rega en las plantas? Va a regar esa planta nomás. Pero si él obedece, regará todo, se mojará entero él. Mojará al perro, bueno, y hará todo lo que no sé. La obediencia con amor es una respuesta más clara. ¿Sabía usted de eso? Se ve, se nota cuando la respuesta está detonando amor y afecto hacia los que amamos y a quien nos pidió a que hiciéramos algo. Pues bien, aquí en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 23, también la obediencia revela nuestro amor y nuestro afecto a nuestro Señor Jesucristo. Cantábamos esta preciosa alabanza de adoración, Yeshua. Oh Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías. ¿Cuánto te amo, Jesús? Verdaderamente debemos obedecer a este Jesús, porque eso hace bien a nuestra vida. Aquí en Juan 14, 23, dice claramente, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre, ¿qué dice? Le amará. Y vendremos a él y haremos morada con él. Estaremos juntos. La obediencia al Dios del cielo indica que amamos a Jesús. Y si amamos a Jesús, entonces no solo Cristo reinará en tu vida, sino que todo el reino de Dios estará sobre ti. Dios estará en totalidad sobre tu hogar y tu familia. Dios es Dios. Él estará en control de cada situación. Dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará. Obedecerá mi palabra, mis mandamientos, y mi Padre le amará. Y vendremos a él y estaremos siempre con él, habitaremos con él. En otras palabras, nunca te dejaremos. Siempre estaremos allí. Haremos un lugar en tu casa, en tu vida. Haremos una morada.
permanente dentro de nosotros. Qué lindo es tener el reino de Dios morando en nosotros. En todas las cosas la obediencia trae grande sabiduría. Trae conocimiento del entender al Dios. ¿Sabe? En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3, encontramos que la obediencia a nuestro Dios también es una señal de que hay una relación entre usted y nosotros y el Cristo de gloria. Es una relación permanente y constante que no se va desvirtuando con el tiempo, sino que se sostiene. Respondió 1 Juan 2, 3, ese es San Juan. Y en esto sabemos, dice la Biblia, que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y en esto le conocemos. En esto sabemos que amamos a Jesús, que si guardamos sus mandamientos. Los mandamientos y los preceptos de Dios son ¿para qué? Para nuestra propia obediencia. Israel obedeció a Dios. Bien y mal. Israel es como todos nosotros, todos los seres humanos. A veces arriba, a veces abajo, espiritualmente, en todas las áreas. Incluso el ánimo. Hoy día no tengo ánimo. Dios dice, menos mal que yo me levanté con ánimo, dice el Señor, porque si no ya estaría ahí sin nada. Dios le dice a Josué, ¿se acuerdan? Esfuérzate. Hermanos míos, si usted tiene flojera o desánimo para cualquier cosa suya, no hay problema. Si tiene desánimo porque tiene que ir a la pega, no hay problema. Pero no le haga eso a Dios. No tenga desánimo para Dios, porque eso a Dios no le agrada. Mire, aquí le voy a... Por favor, hija, pone Jueces 2 del 7 al 9. Aquí hay una palabra que tiene que ver con las consecuencias de la desobediencia. El desánimo a Dios es desobediencia. Sé que tengo que estar en cierto lugar. Sé que debo ir a orar y a cantar, pero no voy a ir. No estoy, es que fue el horario que ellos pusieron. No tiene que ver con el horario que alguien pone. Si en el trabajo te pones un horario, ¿qué haces? Lo respetas y punto, no preguntas quién lo puso. Es un horario y todos cumplen, ¿sí o no? Y la gente, y tú la ves corriendo, alguna desesperada, llega a la hora. Si la puso el horario Juan, no importa, pero yo tengo que llegar. ¿Se da cuenta? Pero con Dios es distinto. Y critican al que está allá, que el pastor puso ese horario. No tiene que ver con quién lo puso, tiene que ver con Dios. No tiene que ver con los escritores de la Biblia, tiene que ver con aquel que lee la palabra y le cree al Dios que mandó esta palabra. Dice, y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo ¿de quién? De Josué. Mire, es interesante. No me voy a detener mucho tiempo, pero es interesante que el pueblo obedeció a Josué o a Dios mientras Josué estuvo vivo. Y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaas. Hasta ahí era. Mire, ¿qué vemos aquí en esta palabra? Vemos dos cosas importantes de Josué. Primero, sirvió, se esforzó y fue valiente. Pero no plasmó en el pueblo las ordenanzas de Dios. No puso el énfasis en la adoración a Dios. Y cuando él ya no estaba, entonces vinieron las grandes crisis. Tal vez hoy día los hijos, el esposo, la esposa, los nietos obedecen, pero un día tú no estarás. Y cuando tú no estés, se verá cuán fiel o cuán bueno hiciste tú la tarea. Porque mientras uno está, lo hacen. ¿Cierto? Si el profesor no llega a la sala a la hora, todos viendo el celular, la mayoría viendo el celular en este caso, todos viendo el celular. Llega el profesor y todos, ¿se da cuenta? Murió el profesor, qué bueno, no tenemos clase.
No sienten el dolor de la familia. Todo para la casa. Felices los cabros. Cuando tú no estés, si no plasmaste esta palabra hoy, va a ocurrir la tragedia. ¿Sabes por qué? Porque los hombres se olvidan de Dios. Por favor, avanza hacia el versículo 10. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres, es decir, murieron. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho. Ninguno de ellos dejó una huella firme en los hijos. Ninguno. Fue triste, ¿eh? Es triste, hermanos, ver que hombres que podían haber hecho un trabajo tremendo de Dios no lo hicieron. ¿Y por qué? Porque no obedecieron a los mandamientos de Dios. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él, dice el libro de los Proverbios. Andando en el camino les enseñarás, dice la Biblia. Al acostarte y al levantarte les hablarás de lo precioso que es la palabra de Dios. Tus hijos tendrán sueños y anhelos. Si está bien, hijo, yo apoyo lo que tú quieras ser mañana. Un gran médico, un gran ingeniero, pero ahora escúchame a mí porque te quiero dejar algo mayor que eso. Y plantaré la palabra en el corazón. Y cuando vaya caminando, háblele del reino. Te contaré una historia y cuéntele algo bello de las Escrituras. Tantas historias preciosas que hay allí. Hermanos míos, esas nunca se olvidarán. Los más grandes recuerdos que uno tiene de mi padre poniendo sus manos sobre mi hombro es cuando caminábamos al templo y él me contaba historias de la Biblia que nunca olvidaré. El regalo que él tenía cada Navidad no solo era un juguete, sino que era un pequeño libro con unos textos bíblicos. Y él decía, este es mi regalo de Navidad. Y lo abríamos con mis hermanos y todo, y nos sentábamos a leer. Y de pronto mi padre aparecía con los otros regalos. Él era un hombre muy inteligente, muy sabio. Marcaba algo primero. Y nunca olvidaré aquellas cosas. ¿Sabe por qué? Porque él plasmó la palabra. Y eso es lo que nos perdurará hasta el último día de nuestra vida sobre esta tierra. Son las cosas que marcan a los hijos, a las hijas, hacia una nueva generación. Vea lo que ocurre, los desastres que vienen. Versículo 11, por favor, hija. Vamos a leer hasta el 13, quiero avanzar. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que lo habían sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron ¿a qué? A ira. A Jehová, el versículo 13. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Este mismo Dios que les dio la victoria con Josué es el mismo Dios que después entonces envió a esos mismos enemigos a derrotarlos a ellos. La desobediencia trae graves consecuencias. Este Dios que había obrado con brazo fuerte y poderoso, rescatando a su pueblo, dándole a Josué lineamiento para que continuara y fuera un hombre eficaz y bendijera a todo su pueblo, ese hombre también había vivido el poder y la mano de Dios conquistando a los pueblos más grandes y poderosos. Ejércitos numerosos fueron derribados en el nombre de nuestro Dios. Dios hace un milagro, ¿se acuerdan? Dios detiene el sol. En realidad no detiene al sol, es la tierra la que va girando alrededor del sol. Pero Dios hace un milagro para que ganen una batalla. Hermanos míos, pero estos hombres se fueron, se alejaron de Dios. ¿Por qué? Por la desobediencia. El versículo 14, por favor. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Y el versículo 15. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron la palabra gran aflicción. Se descubre el dolor de la desobediencia. La desobediencia trajo graves consecuencias al pueblo de Israel. Aquellos que ellos habían vencido se hicieron fuertes y los derrotaron una y otra vez, y los conquistaron una y otra vez, y los llevaron cautivo.
Quiero terminar con este texto bíblico, Romanos capítulo 2, versículo del 9 al 11. La desobediencia solo trae males, solo trae destrucción al corazón y a toda la familia. Si tú me dices, yo he obedecido a Dios, gloria a Dios por eso. Pero quiero decirte que aún debemos obedecer más. La obediencia tiene que ver con una totalidad de responderle a Dios en todo lo que Dios nos demande en nuestra vida. Porque eso, hermanos, va a traer grande premio, grande galardón sobre tu vida. Aquí Romanos capítulo 2, desde el versículo 9 al 11, la importancia de lo que habla el apóstol. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Vean, no estamos, es que está en Jueces allá. No, Dios dice y vuelve acá al Nuevo Testamento. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace, va a venir. Al judío primeramente, el judío primeramente y también, entonces a los gentiles, todas las lenguas. El versículo, es el versículo 10 y el versículo 11. Porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Se da cuenta? Dios es fiel. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dios es justo. La obediencia es la recompensa de todos los creyentes. Josué obedeció y conquistó y entregó la tierra a todos sus habitantes. Cada una de las tribus obtuvo una tierra maravillosa que fluía, como decía poéticamente la Biblia, leche y miel. Hermanos, ¿qué esperas dejar a tu generación y a tu propia vida? ¿Quieres que vivan lo amargo, lo duro, lo triste, o vivan el gozo y la alegría de disfrutar de un país, de una nación, en la bendición de Dios? No tiene que ver con un país próspero, tiene que ver con obedecer a Dios. Amén. La nación será grande si tú y yo confiamos en este Dios y oramos por ella. Para que no importe al hombre o la mujer que gobierne, sea Dios que esté por sobre todos los gobiernos. Y Él te lleve a ti la paz, el gozo, la tranquilidad, la quietud y la calma que tú necesitas. Y el Dios del cielo te abra todas las puertas, por difíciles que éstas sean. Vive en obediencia. Inclina tu corazón delante de Dios. Dejemos de lado la altivez y el orgullo y el cansancio y la pereza. Como decía ahí en Josué, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Cierra tus ojos y oremos. Gracias, Dios. Gracias. No podemos hacer menos que obedecerte a ti. La obediencia va a traer grande premio y galardón a todos los que en ti han confiado. Porque tú eres bueno. Porque tú eres un Dios real y verdadero. Porque en tu palabra, Señor, está todo lo que necesitamos para vivir y obedecer. Estas ordenanzas tuyas a Josué, que también las compartiste con Moisés, un hombre manso y humilde, entregado por completo a tu palabra, a tus ordenanzas y mandamientos. Señor, es lo que tú quieres para esta tu iglesia, para este tu pueblo. Estamos viviendo siglos nuevos y cambios en el mundo y la sociedad, pero tú, Dios, no has cambiado. Puede cambiar el tiempo, pero la palabra